San Rafael Televisión, una visión de nuestra gente. Buenas tardes para todos, bienvenidos a este programa que se llama Aire Nuevo. Soy Wilder Marín y me encanta de nuevo estar con ustedes por medio de esta pantalla de San Rafael Televisión, una visión de nuestra gente, que nos permite este espacio para seguir llevando reflexiones a distintos hogares. Vamos a compartir entonces de una vez el tema de hoy y quiero ubicarme en la primera epístola a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 22. En ese versículo, el apóstol Pablo, quien fue el que escribió esa carta, él dice lo siguiente: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Así dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. A través de este pasaje, quiero entonces compartir una enseñanza que voy a llamar Amar a Cristo. Así llama, Amar a Cristo. Amar a Cristo. Que de entrada, obviamente, es una invitación para que amemos al Señor. Mira, tú que me estás viendo y que eres creyente en Jesús, la invitación es a que amemos a Cristo. Y lo amemos una y otra vez, todo el tiempo. Tal vez si tú me ves y no eres creyente, pues te invito a que conozcas más del Señor a través de la Escritura, de la Palabra, y te enamores más de Cristo. Y hay una gran verdad en esta expresión, en esta invitación, amar a Cristo. Hay una gran verdad que permíteme desglosar a lo largo de esta reflexión. Listo, entonces, así llama la enseñanza de hoy, amar a Cristo. Y es interesante porque en la Biblia uno encuentra distintos pasajes bíblicos que nos invitan a amar al Señor, a amar a Dios. Hay pasajes que nos motivan a hacerlo, amar a Dios porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Hay otros pasajes que nos hacen un llamado a amarlo porque Él es el creador, porque Él es el dueño de todas las cosas. Pero en el pasaje que comencé citando para esta reflexión, primero a los Corintios 16, 22, vemos no un llamado, ni tampoco vemos una invitación a amar a Cristo. Vemos como una sentencia, escuche bien, vemos como una sentencia, o te lo voy a poner en otras palabras, vemos como una amenaza, porque miren lo que dice el apóstol Pablo: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Paren ahí. ¿Qué significa la palabra anatema? La palabra anatema significa entregado a la ira de Dios. También significa maldito. Eso significa la palabra anatema. Significa maldito. Ahora, si juntamos los dos significados, anatema podría traducir maldito, entregado a la ira de Dios. Otro significado es condenado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí? Mira lo que está diciendo: el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito, entregado a la ira de Dios y condenado. ¡Qué sentencia tan terrible! Y qué amenaza tan espantosa. Con esa amenaza podemos concluir que este pasaje no es una invitación a amar a Cristo, no es un llamado a amar a Cristo, es prácticamente una amenaza, una sentencia. En otras palabras, o amamos al Señor Jesucristo por las buenas o amamos al Señor Jesucristo por las malas. Esa es la sensación que deja el pasaje. Sin embargo, esa no es la intención del apóstol Pablo cuando escribió esas palabras. Y permítanme explicar. La Biblia enseña que Jesucristo fue enviado por el Padre para salvar a los pecadores.
¿Quiénes son los pecadores? Tú y yo. Todos los seres humanos que pisamos esta tierra somos pecadores. Hemos fallado, hemos transgredido la ley de Dios y por culpa de nuestros pecados somos dignos de muerte, de condenación, de pasar nuestra eternidad separados de Dios. Sin embargo, Dios en su anhelo, en su amor y en su deseo de tenernos con Él para siempre y de no perdernos, decidió enviar a Jesucristo a la tierra para que muriera en la cruz por nuestros pecados. De manera que cualquier persona que reconoce que Jesús es el Salvador y que cree en Él y se arrepiente de sus pecados, esa persona, dice la Biblia, no se va a perder, no se va a condenar, sino que va a tener la vida eterna. La vida eterna. De acuerdo con toda esta historia, entonces, cuando una persona ama a Jesús y la muestra de su amor es me entrego a Él, me arrepiento de mis pecados y lo sigo a Él, esa es la muestra del amor. Cuando una persona ama al Señor Jesucristo, el resultado de ese amor será salvación y vida eterna. Pero cuando una persona rechaza a Jesucristo, cuando una persona dice puro cuento, esas tonterías y esas pendejadas de Jesucristo que murió en la cruz, que nuestro Señor, y lo que hace es rechazar eso, entonces esa persona con ese rechazo básicamente lo que está haciendo es no amando al Señor, no está amando a Jesús, lo está rechazando. Y por rechazar a Cristo, la Biblia enseña que esa persona pues no tendrá vida eterna, porque rechazó la oportunidad de salvación. Es lo que enseña la Biblia. Por eso cuando Pablo dice, el que no ama a Cristo, el que no se entrega a Jesús, el que no se acerca a Jesús para servirle, esa persona se va a condenar. Es lo que básicamente quería decir el apóstol Pablo. Esa persona se va a condenar, ¿cierto? Ahora, frente a todo esto que estoy compartiendo, yo tengo una pregunta que hacerte a ti. Y es una pregunta que quiero que pensemos. La pregunta es, ¿y por qué no amar a Jesucristo? Esa es la pregunta que tengo para ti hoy. Escúchala. ¿Por qué no amar a Jesucristo? ¿Por qué no amarlo? Y hay una respuesta, o hay muchas respuestas a esa pregunta. Si yo te pregunto por qué no amar a Jesucristo, hay muchas respuestas. Si Él es tan bueno con nosotros, si Él murió por nuestros pecados, si Él intercede por nosotros ante el Padre, si Él trae bendiciones en nuestra vida, ¿cómo no amarlo? ¿Por qué no amarlo? Si Él ha hecho tanto y hace todavía tanto por nosotros. Pero hay otra respuesta en la que yo quiero concentrarme. La respuesta es esta, mira, si tú me preguntas ¿por qué no amar a Jesucristo? Yo te diría, mira, ¿por qué no amar a Jesucristo si amar a Jesucristo no es difícil? Escúchalo bien, amar a Jesucristo no es difícil. Y permíteme resolver esto que estoy diciendo. Amar a Jesucristo no es difícil. Así como lo oyes, no es difícil. Te lo pongo en estas palabras. Cuando uno lee la Biblia y estudia la vida de Jesús, uno descubre que muchas personas que estuvieron cerca de Jesús fácilmente se enamoraron de Jesús, aprendieron a amarlo, porque Jesús parece que realmente era una persona maravillosa, era una persona sin igual, era una persona auténtica y muy especial. Mire, un día los fariseos le dijeron a los alguaciles que fueran a la plaza donde estaba predicando Jesús y lo arrestaron. Los alguaciles salieron a arrestarlo. Y cuando llegaron a la plaza donde estaba Jesús, Él estaba enseñando. Los alguaciles no quisieron interrumpir la enseñanza. Pensaron en esperar que la terminara y ahí se echarle mano. Pero mientras los alguaciles se quedaron escuchando la enseñanza de Jesús, algo pasó en los alguaciles. Tanto que cuando Jesús terminó y le dijo a toda la gente, bueno, nos vemos la próxima semana, hasta pronto, se fueron todos y hasta los alguaciles se fueron para donde los fariseos y llegaron sin Jesús. Y los fariseos le preguntaron, ¿y qué pasó? ¿Dónde está Jesús? ¿No lo arrestaron? Y los alguaciles, como encantados, dijeron, nunca hemos visto a un hombre
hablar de esa manera. Los fariseos furiosos dijeron: ¿cómo se dejaron convencer ustedes también por las palabras de ese tipo? Y los alguaciles respondieron: es maravilloso. Entonces, esas palabras, esa historia, esa narración da a entender que muchas personas que pudieron acercarse a Jesús fácilmente se enamoraron del Maestro, aprendieron a amarlo. Y yo te pregunto nuevamente, ¿por qué no amar a Jesús? Si amar a Jesús no es difícil. Ahora, amar a Jesús no es difícil, sobre todo cuando nos acercamos más a Él, cuando pasamos tiempo a solas con Él. Lo que te estoy diciendo hasta aquí es que, mira, determina sacar tiempo para estar a solas con Dios. Un tiempo en el que tú te encierras en tu habitación, te vas para la huerta de tu casa, te subes a una montaña y allí hablas con Dios, hablas con Jesús. Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, Dios mismo. Saca ese tiempo para hablar con Dios. Y mira, cuando tú pasas tiempo a solas con Dios, tú vas a conocer más a Dios. Y en la medida que conoces más a Dios, tú te vas a enamorar con mayor facilidad del Señor. ¿Sí me va a entender? Te lo pongo en otras palabras. Mira, para enamorarnos de una persona, una de las cosas muy básicas que necesitamos es pasar tiempo con esa persona. Entonces tú comienzas a pasar tiempo con esa persona, tiempo en redes sociales, chateando por WhatsApp, tiempo en el parque, tiempo en el paseo, tiempo en la calle, y en la medida que pasas más tiempo con esa persona y la vas conociendo más, te vas enamorando con más facilidad de esa persona. Así pasa con Dios. En la medida que tú pases más tiempo con Dios, te vas enamorando más de Dios, lo vas conociendo más. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya regresamos. No apagues el televisor, no cambies de canal, ya volvemos. ¿Y qué pensarías si te dijera que tu mamá está loca? Parecía una loca cuando salía de casa. Todo para dejarte en la escuela con tal de que no llegaras tarde. Y sin importarle hacer el ridículo enfrente de tus amigos. Loca porque aunque esté enferma y no tenga fuerzas, nunca se tomará unas merecidas vacaciones. Está loca porque después de tantos años de sacrificios para lograr terminar su carrera, decidió renunciar a ella para dedicarte toda su atención y su cuidado. Porque no le cuesta dejar de comer para que a ti nunca te falte tu comida. Así sepa que no tiene más comida en casa. Y sí que está loca al siquiera pensar en cambiar de lugar contigo y dar su vida por ti para nunca verte sufrir. Y llegaste a creer que estaba loca cuando la veías o escuchabas orar por ti todos los días. Y sí, está loca, pero loca de amor por ti. Y es que es un amor muy similar al de Dios por ti, porque dio todo por amor a ti. Es un amor que jamás alcanzaremos a entender, porque dio a su único hijo, a Jesús, para darte una esperanza eterna y una nueva oportunidad. Hoy puedes experimentar ese amor incondicional. ¿Quieres conocer a Jesús? Muy bien, estamos de regreso en este programa llamado Aire Nuevo y el tema de hoy es amar a Cristo. Amar a Cristo. Hay una pregunta de fondo. ¿Por qué no amar a Cristo?
Y hay otra respuesta. ¿Por qué no amar a Cristo si Cristo no es difícil de amar? No es difícil amar a Cristo. Y no es difícil cuando tú pasas tiempo con Cristo, cuando sacas tiempo para estar a solas con Dios y hablar con el Señor. Es como cuando te enamoras de una persona, pasas tiempo con ella, la conoces, hablas, compartes, y todo ese tiempo que pasas con la persona te ayuda a conocerla más y al mismo tiempo a enamorarte más de ella. Es lo mismo con Dios. Pasa tiempo con el Señor y fácilmente te vas a enamorar del Señor, te vas a enamorar más de Él, y ahí está la clave. Ahora, cuando tú estás enamorado de alguien, complacer a ese alguien no es difícil. Te pongo otro ejemplo. Cuando nosotros nos enamoramos, fácilmente le corremos a esa persona de la que estamos enamorados. Esa persona me dice: ay, venga a mi casa, tengo un tiempito para charlar contigo en las escalas. Son las 11 de la noche, está cayendo un aguacero, pero no importa. Como sea, llego, me pongo un impermeable, me voy corriendo y brincando por las aceras hasta llegar a la casa de ella para tener 15 minuticos de charla y de conversación ahí en las escalas. Y uno dice: todo ese esfuerzo, 11 de la noche, lloviendo duramente, ponerse un impermeable, saltar de acera en acera, todo ese esfuerzo para un momentico. Sí, es que estoy tan enamorado de esa persona que correrle, complacerla, no es una carga para mí, es un deleite para mí. Lo mismo ocurre cuando tú y yo nos enamoramos de Dios. Obedecer sus mandamientos no se vuelven una carga para nosotros, todo lo contrario. Cuando estamos enamorados de Dios, obedecer sus mandamientos se vuelve un deleite. Disfrutamos obedecer la palabra, disfrutamos cumplir los mandamientos, disfrutamos poner por obra lo que el Señor nos dice en su palabra. ¿Por qué? Porque estamos tan enamorados de Él que lo único que queremos es complacerlo, es que Él sonría, es que Él se sienta muy bien con nosotros. ¿Lo notas? Entonces, pasa tiempo con Dios y te vas a enamorar más de Él. Enamórate más de Dios y obedecer sus mandamientos no será difícil para ti. Al contrario, se volverá un deleite, algo que disfrutas, algo que disfrutas. Ahora, si volvemos al pasaje bíblico que citamos al inicio, recordemos, dijo el apóstol Pablo: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y luego termina diciendo: el Señor viene. Oiga, el Señor viene. Toquemos estas últimas palabras: el Señor viene. ¿Usted sabía que Cristo va a regresar a la tierra? Que vino la primera vez a morir en la cruz, pero la segunda vez vendrá con otros propósitos. Que la primera vez vino a buscar pecadores y no justos, pero la segunda vez va a venir a buscar justos y no pecadores. Si no lo sabías, te invito para que lo tengas presente. Lee los evangelios: Mateo 24, Lucas capítulo 21, 22, Marcos capítulo 14, 15. Lee los evangelios y allí Jesús está profetizando acerca de su regreso a la tierra. Y Él dijo que antes de su regreso habrían unas señales que iban a acontecer en el mundo entero. ¿Cuáles? Habrían guerras, rumores de guerras, habrían pestes, habría hambres, habrían terremotos, los hijos se levantarían contra los padres contra los hijos, la maldad se iba a multiplicar, el amor de la gente se iba a enfriar, la crueldad iba a salir cada vez más a flor de piel, muchos falsos profetas y falsos cristos se iban a levantar, y que cuando todas esas señales acontecieran, entendiéramos que aún no es el fin, pero que está muy cerca. Y que inmediatamente después de todos aquellos acontecimientos aparecerá la señal del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, en las nubes del cielo. Y que así como el relámpago que sale por el oriente y se va por el occidente, así será la venida del Hijo de Dios. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor aparecerá
y se llevará a su iglesia, porque ese es uno de los propósitos. Ahora, cuando uno cuenta esto parece una película de Hollywood, una película de ciencia ficción, pero la Biblia lo enseña. Yo creo lo que está en la Biblia. Yo creo lo que la Biblia profetiza. El Señor va a regresar. Ahora, si el Señor va a regresar, conviene entonces que tú y yo aprendamos a amarlo. Porque si no lo amamos, sino que en lugar de eso lo rechazamos, lo tenemos por allá quietecito, creemos en Él, pero no queremos obedecerle, no queremos seguirlo, estamos en problemas. Estamos en problemas, porque el día que el Señor regrese, con seguridad pedirá cuentas de lo que tú y yo hicimos frente a Él. Entonces conviene que amemos al Señor. Y hoy quiero invitarte a amar a Cristo, a amar a Cristo. Amemos al Señor, pasemos más tiempo con Él. Eso nos permitirá enamorarnos más de nuestro Señor. Es fundamental, es importante. Ahora, voy a ir terminando con esto. Es curioso que amar a Dios en la Biblia esté constituido como un mandamiento. En otras palabras, mírame acá. Dios nos manda, nos ordena a que lo amemos. Sin embargo, aquí está una paradoja. Aunque Dios nos manda a que lo amemos, Dios no quiere que lo amemos porque nos toca amarlo, sino por voluntad propia. ¿Lo notas? Un juego como de palabras, una paradoja ahí. Dios te ordena que tú lo ames, pero no quiere que tú lo ames porque te toca amarlo, porque es un mandamiento, sino que Dios quiere que tú lo ames porque voluntariamente tú decides amarlo. Voluntariamente tú decides cumplir el mandamiento de amar a Dios. ¿Por qué no amar a Jesús si amar a Jesús no es difícil? ¿Por qué no amar a Dios si amar a Dios no es difícil? Hoy quiero invitarte para que amemos al Señor. Esto ha sido todo por hoy. Yo espero que tú la pases muy bien. Espero que estas reflexiones en verdad puedan servir para edificar tu vida, que tú puedas ponerlas en práctica, al igual que yo tengo que ponerlas en práctica, y que, bueno, no nos conformemos solo con saberlo, sino que nos esforcemos por vivirlo, por ponerlo en práctica. Así es que funcionan las cosas y así es que la Biblia cobra vida en nuestras vidas cuando la ponemos en práctica. Deseo que la pases muy bien este resto de semana. Y con la ayuda del Señor nos estaremos viendo la próxima, aquí por este mismo canal, San Rafael Televisión, una visión de nuestra gente que nos permite este espacio para seguir llegando a distintos hogares con estas reflexiones. Agradezco a las personas que por ahí me encuentran en la calle todavía y me preguntan que no volvieron a grabar, que cuándo van a volver a empezar con el programa. Muchas gracias, de verdad. Eso lo aprecia uno porque uno dice, sean 1, 2 o 3 los que vean el programa, vale la pena. Porque por esas personas, pues de alguna manera el programa también tiene su razón de ser, edificar las vidas, llegar con una que otra reflexión semanalmente a los corazones. No es más, que el Señor les bendiga grandemente y con la ayuda de Dios nos vemos la próxima. Hasta pronto. Dios les bendiga. ¿Cómo quedó ahí?